está grabando. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta de las clases anteriores, de ejercicios, de taller, de los ejercicios que les he puesto como en clase? El punto 9 de que del taller, uno, de las diapositivas. Mm, bueno, pues de pronto es un poquito largo, pero vamos a intentarlo, ¿listo? Es una matriz involutiva, eso lo tenemos aquí. Una matriz involutiva es una matriz que A es igual a la menos uno, es decir, al multiplicar la matriz por sí misma o la matriz al cuadrado nos da la matriz identidad, ¿sí? Entonces, si tenemos que una matriz 2 por 2 es involutiva, eso significa que hacer esto nos da como resultado esto, ¿cierto? Entonces multiplicamos esas dos matrices, 2 por 2, y miremos cuánto nos da. Entonces, el primer término sería A al cuadrado más BC, ¿cierto? Y eso tendría que dar 1. El segundo término sería eh, AB por AB más CD, ¿cierto? AB más BD, AB más BD, entonces B factor de A más D, ¿cierto? El siguiente sería C factor de A más D, ¿cierto? Porque sería C por A más D por C. Entonces factorizamos el C y nos queda A más D. Esto tendría que ser igual a cero, esto tendría que ser igual a cero, y ya por último tendríamos que D al cuadrado más BC tiene que ser igual a uno. ¿Listo? Ese planteamiento es claro. Ya hasta ahí no hay problemas. O sí, alguno se perdió en alguna parte. Listo. ¿Cierto? Ahí simplemente hicimos la multiplicación de esos términos y nos dio pues esos valores, y como tiene que ser igual a la identidad, pues tiene que cumplirse esta condición. ¿Listo? Ahora, eh, pues la idea es que en la matriz no sea la identidad, ¿cierto? Porque pues si fuera la identidad, pues eh, sería como un ejercicio muy sencillo. Fíjense que si si esto es igual a cero, si esta es la segunda ecuación es igual a cero, significa o esto es cero o esto de aquí es cero, ¿cierto? Si esto de aquí es cero, esto de aquí también sería cero y esto también que de aquí sería cero. Entonces lo que tendríamos es que A al cuadrado sería igual a uno y D al cuadrado sería igual a uno. Entonces lo que tendríamos es que sería o la identidad, uno, cero, uno, y aquí cualquier otra cosa. Entonces no queremos mirar ese caso. Miremos el caso donde lo que es cero es A más D, ¿cierto? Para que sea, digamos, un caso más interesante de mirar. Entonces A más D es cero. Es decir, A es igual a menos D, ¿cierto? Eso no nos dice nada de B y C. B y C pueden ser cualquier cosa, ¿cierto? Porque pues solo necesitamos que multiplicado de cero, y pues esto por esto siempre va a dar cero si A es igual a menos D, y esto por esto también va a dar cero si A es igual a menos D. Entonces, digamos que no nos da más información, ¿cierto? Lo único que tendremos es que A al cuadrado tiene que ser igual a uno menos BC, ¿sí? Y pues, eh, fíjense que esto va a ser lo mismo que si D al cuadrado es igual a uno menos BC. Uno va a ser el positivo y otro va a ser el negativo, y ya.
Lo único que nos dice esto es que B por C tiene que ser menor que 1 para que el cuadrado sea un número positivo. Entonces B por C puede ser, digamos, un medio por un medio. Y ahí ya tendríamos nuestro ejemplo. Tendríamos que si B es igual a un medio, bueno, en conclusión, las condiciones que se deben cumplir son estas. Esta de aquí, esta de aquí y esta de aquí. Y ya tenemos las condiciones, que era lo primero que nos pedían en el punto. ¿Sí? Escriba las condiciones que debe cumplir A, B, C y D para que la matriz sea involutiva. Entonces estas son las condiciones que debe cumplir. ¿Listo? Y tres ejemplos. Entonces vamos a dar tres ejemplos. Por ejemplo, si B es igual a un medio y C es igual a un medio, ¿cierto? B, C igual a un medio, escribámoslo así. Entonces A al cuadrado tendría que ser un medio por un medio a un cuarto, entonces sería 1 menos un cuarto. Entonces A al cuadrado tendría que ser igual a 3 cuartos. Entonces A al cuadrado tendría que ser igual a más o menos la raíz de 3 cuartos. Entonces si A es la raíz de 3 cuartos, digo, esto no sería al cuadrado sino A. Si A es la raíz de 3 cuartos positiva, pues D sería la raíz de 3 cuartos negativa. Y ya tendríamos que esos son nuestros valores. A sería raíz de 3 cuartos, D sería menos raíz de 3 cuartos, B y C serían un medio. ¿Listo? B y C no tienen que ser iguales. Aquí yo los puse iguales como por el ejemplo, pero no tienen que ser iguales. Entonces fíjense, si A al cuadrado es igual, si A es un raíz de 3 cuartos, A al cuadrado es, digo, 3 cuartos no, sino 3 medios, porque si le sacamos la raíz al 4, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que A al cuadrado sería 3 cuartos más B por C sería un cuarto, entonces aquí nos daría 1. Entonces ese está bien. Eh, Luego tendríamos que A más de 0, entonces este nos daría 0. Tendríamos aquí también que A más de 0, entonces este nos daría 0. Y aquí pues tendríamos lo mismo, 3 cuartos más un cuarto, 1. Entonces ya tendríamos un ejemplo. Otro ejemplo puede ser que B y C sean iguales, B sea igual a un medio y C sea igual a un cuarto. Ese ejemplo también serviría, pero nos daría una distinto y así sucesivamente. ¿Listo? Solo es reemplazar valores que cumplan las condiciones que ya dimos. ¿Vale? Y así sería como se resuelve ese ejemplo. Exactamente. De factorizar esa C. Ahí. Se factoriza C y ya listo. No, 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 eso no importa porque es que ahorita, o sea, cuando hacemos estas operaciones estamos trabajando con los números dentro de las matrices, no con las matrices como tal, ¿sí? O sea, A, B, C y D son números, y los números sí pueden factorizarse por izquierda o por derecha indiscriminadamente. El problema sería si lo que estuviera dentro de la matriz fueran matrices, eso ya es otra cosa, pero como lo que está dentro de las matrices son números y estamos eh, factorizando es los números, pues no hay problema, ¿listo? Listo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro ejercicio? Buenos días, profe. Profe, una cosa es que a mí me inscribieron la materia hasta el jueves, entonces no tengo, o sea, me he perdido de muchas clases. Entonces era para ver, primero, o sea, si se podría conseguir las grabaciones o los libros o algo con lo que me pudiera adelantar hasta ahora bueno, sí, para en sí entender todo. Pues no sé si usted se unió hasta hace poquito, pero yo ya pasé el link de Classroom. Ahí están programa, talleres, lecturas, ahí está todo eso. Y en mi canal de YouTube están las clases grabadas, todas las clases que llevamos hasta ahorita. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Bueno.
Ejercicio 4 del taller 1. Listo, vamos a revisar ese ejercicio. Talleres, taller 1. En un momento, el ejercicio 4B del taller 1 es, pues, resolvería alguno y solo lo dejaría planteado porque no me voy a poner a hacer esos cálculos, son bastante largos. ¿Listo? Tomemos, por ejemplo, el segundo, que es como es como el más complicado. ¿Listo? Entonces, el ejercicio dice esto. La identidad más 2x a la menos 1 es igual a esta matriz. Menos 1, 2, 4 y 5. ¿Listo? 4B. Sí, sí. Entonces, 4B, sí. Listo. Entonces, este es el ejercicio. Creo que es el más complicado que hay ahí. Lo que tenemos que hacer es encontrar x. Entonces, lo que haríamos sería primero sacarle la inversa a esta matriz. Entonces, si sacamos la inversa, o sea, usamos propiedades. Sacamos la inversa a ambos lados, pues nos daría y más 2x es igual a menos 1, 2, 4, 5 a la menos 1. ¿Listo? Ahora pasamos a restar la y. Entonces nos queda 2x es igual a menos 1, 2, 4 y 5 a la menos 1 menos la identidad. Y pasamos a dividir el 2. Entonces nos queda x es igual a un medio de esto de aquí, menos 1, 2, 4 y 5 a la menos 1 menos la identidad. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pues que todavía nosotros no podemos hacer este ejercicio porque todavía nosotros no sabemos cómo calcular la inversa de una matriz. ¿Listo? Entonces por eso no se lo sé. O sea, este ejercicio no lo tienen que hacer aún. ¿Listo? Este taller no se les olvide que es para, digamos, los dos primeros talleres son para todo el primer corte. Entonces, pues, este todavía no lo pueden hacer, ¿vale? Exactamente, lo que dice Daniel. Pero, digamos, llegar a esto sí podríamos con las propiedades que hemos visto. Sacamos la inversa de la inversa, pasamos a restar la identidad y pasamos a dividir el escalar. Entonces, eso sí lo podríamos hacer. Entonces, el punto se puede plantear, aunque aún no se puede resolver. ¿Listo? Ya cuando aprendamos a sacar la inversa, pues ya se podría terminar el punto. ¿Listo? ¿Alguno pudo hacer este ejercicio o lo intentó hacer al menos? El quinto de esta diapositiva. Voy a hacer, voy a hacer un ejercicio un poquito más difícil que ese. ¿Listo? Para que ese les quede más fácil hacerlo luego. Entonces, lo que dice ahí es que el producto de las matrices cuadradas del mismo tamaño, si las matrices son diagonales, entonces el producto es diagonal. ¿Listo? Yo voy a comprobar que si la matriz es triangular, si las dos matrices son triangulares superiores, el producto es triangular superior y la demostración de inferior pues es similar, ¿listo? Entonces, dos matrices triangulares superiores, por ejemplo, son matrices donde que tienen este comportamiento A1, 1, A1, 2, aquí a un cero, aquí un cero y aquí un cero, ¿sí? Son matrices que tienen ceros por debajo de la diagonal principal. Es decir, que cuando I es mayor que J, entonces es igual a cero. ¿Listo?
Yo voy a hacerlo para una matriz triangular inferior. Una matriz triangular superior e inferior es lo mismo, pero sería de esta manera. A1, 2, A2, 1. Y aquí irían ceros. Entonces todos los elementos por encima de la diagonal principal son cero. ¿Listo? Cero, cero, cero. Y aquí irían los elementos de la diagonal. Y estos no tienen por qué ser cero, pero pues pueden ser cero. Lo importante es que los que estén por aquí arriba sean 0, 2. ¿Listo? Entonces, ya recordamos que es una matriz triangular, entonces vamos a pasar a hacer la demostración. Entonces tomamos una matriz triangular inferior, por ejemplo esta, y otra matriz triangular inferior. Entonces, ¿qué cumplen esas dos matrices? Que A y J es igual a cero para I mayor que J. Sí, ¿cierto? Para I mayor que J. Listo. Y B y J es igual a cero para I mayor que J. ¿Listo? Entonces ahora lo que nosotros queremos comprobar es que A por B es igual a C. Entonces los elementos, y C es igual a unos elementos C y J de tamaño n por n. Fíjense que A y B son de tamaño n por n, entonces la multiplicación es de tamaño n por n. Si estos son n por n y estos es n por n. La única manera de que dos matrices sean triangulares y se puedan multiplicar. Entonces, C y J es igual a cero si I es mayor que J. Esto es lo que queremos demostrar. A esto es a lo que tenemos que llegar. ¿Listo? Entonces borrémoslo y lleguemos a eso. Entonces, si C y J es la multiplicación, o sea, si cada elemento es la multiplicación de las dos matrices, entonces esto se puede definir como el producto entre la fila I de la matriz A y la columna J de la matriz B. Es decir, C y J es igual a la sumatoria desde K igual 1 hasta N de A y K por B, K, J. Es decir, dejamos fija la fila I, dejamos fila la columna J y empezamos a variar, ir multiplicando y sumando, multiplicando y sumando. Es decir, hacer una multiplicación entre matrices. ¿Listo? Ahora, lo que queremos hacer es ver qué pasa si I es mayor que J. ¿Listo? Eso es lo que queremos comprobar. Bueno, entonces tomemos esto y pasemos a otra página. Listo. Entonces, lo que queremos comprobar es que si es mayor que J, eso va a cero. Entonces, vamos a comprobar. Entonces, tendríamos que C y J, que es esa sumatoria. Si desarrollamos la sumatoria, nos quedaría así. A1, 1 por B, 1, 1, ¿cierto? No, mentiras, estamos tomando la fila I. Entonces sería AI1 por BJ1, ¿sí? La fila y la columna J, el primer elemento de la fila y de la columna multiplicados entre sí, más el segundo elemento, más el tercer elemento y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa con este primer elemento? Fíjense que esto es AI1 por BJ1, ¿cierto? Fíjense que además esas matrices son triangulares, entonces si es mayor que J, para cualquiera de las dos, para A o para B, pues eso va a dar cero. Fíjense que como J para A, esto es 1, entonces I tiene que ser mayor que 1, porque estamos tomando un I y es mayor o igual que 1, ¿sí? Entonces esto tendría que ser cero. ¿Por qué? Porque este es I y este es J para este elemento. Pues esto va a ser esto va a ser mayor que esto. Siempre va a ser mayor que esto. Y va a ser mayor que 1.
como I va a ser mayor que 1, pues A va a ser 0. Entonces este primer elemento nos daría 0. Y eso nos va a pasar hasta que lleguemos al elemento iésimo, donde no sería menor, sino sería igual. Entonces vamos avanzando hasta el elemento anterior. Entonces esto sería AI y menos 1. Este es el elemento anterior al iésimo. Este también sigue avanzando. Entonces esto llegamos a BJ y menos 1. Y digo, esto está mal. Pues 1J y este sería el elemento y menos 1J, ¿cierto? Y aquí pues sigue pasando esto. Y sigue siendo mayor que I menos 1. ¿Listo? Entonces hasta aquí van ceros. Entonces ahí tenemos la primera parte de la sumatoria, pues, o sea, por lo menos la sumatoria es de 1 hasta I menos 1 nos da 0 por ese caso. Ahora, el siguiente término sería AII por B y J. Perdón. AII por B y J. Ese elemento también sería 0. ¿Alguien me puede decir por qué ese elemento también sería 0? Sí, gracias, Angie. Es B1J. Sí, tenías razón. ¿Alguien me puede decir por qué este elemento de aquí sería 0? ¿No? Bueno, pues recuerden que tanto A como B son triangulares superiores. Eso quiere decir que para B también se cumple que si I es mayor que J, o sea, si el número de fila es mayor que el número de la columna, pues da igual a 0. Y para este caso, asumimos que I es mayor que J, es decir, en este elemento, esto tendría que dar 0 para B. Ya no para A, porque para A no sabemos. En este caso, a partir de ahí, la relación ya se invierte. El número de fila va a ser menor que el número de columna, entonces ya no podemos decirlo, pero para B sí podemos decirlo. Y para el siguiente B, ¿qué sería? Más A, I más 1 por B, I más 1 J, pues esto también va a ser 0, porque si J es menor que I, pues obviamente es menor que I más 1, entonces esto también sería 0. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta el último elemento, que el último elemento sería A, I, N, B, N, J, ¿cierto? Pues N va a ser mayor que J porque pues está después de I más 1, está después de todos los elementos, entonces J tiene que ser menor que N. ¿Listo? Entonces este elemento también sería 0. Y a lo que llegamos es que estamos multiplicando por 0 en todos los términos y sumando, ya sea por A o por B, nos está dando 0 en todos lados. Eso quiere decir que es la suma de ceros. Y esto nos dice que C y J es igual a 0 si I es mayor que J. Y así comprobamos que C también es triangular. ¿Listo? ¿Clara la demostración? Listo. Voy a hacer un repaso rápido. Partimos de que AIJ es igual a 0, es decir, la matriz es triangular si es mayor que J. Y B cumple lo mismo. Estamos multiplicando dos matrices triangulares. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que al multiplicarlas, pues la multiplicación está definida de esta manera. ¿Sí? Si quieren lo miramos en la diapositiva.
Miren, así es como está definida la multiplicación. Si se fijan, es exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces, como así está definida la multiplicación, pues lo que hicimos fue definir el elemento IJ como la multiplicación de esos dos elementos, ¿listo? Y la suma, o sea, multiplicando y sumando. Con un ejemplo no creo que sea más fácil. Bueno, de pronto viéndolo, porque es que la idea es que ustedes puedan replicar la demostración y con un ejemplo ustedes solo van a entender el resultado, pero no van a poder replicar la demostración. La idea es que ustedes puedan también hacerla, ¿listo? Entonces, tenemos dos matrices triangulares superiores. Eso está definido y las multiplicamos. La multiplicación va a ser esto. Ahora lo que queremos ver es si cada elemento de esa multiplicación cumple la misma condición, que si I es mayor que J, pues da cero. Entonces vamos a mirarlo. Asumimos que I es mayor que J, es decir, estamos tomando una fila mayor que una columna. El número de esa fila es mayor que el número de la columna, es decir, estamos multiplicando, por ejemplo, la fila 1, digo 2 por la columna 1, por ejemplo. ¿Listo? Listo. Entonces empezamos a mirar esta suma, la desarrollamos y empezamos a mirar qué pasa elemento a elemento. Entonces, el elemento AI1, entonces la fila I y el primer elemento de la fila I tendría que ser cero, ¿sí? Miremos cómo se vería la matriz A. Esta es la matriz A. La matriz A sería de esta manera. Tendría ceros aquí debajo de la, ¿cierto? Como tendría ceros debajo de la diagonal, pues el primer elemento de la fila, supongamos que esta es la fila décima, pues va a dar cero, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos diciendo aquí, que el primer elemento es cero porque pues empezando por esta fila, esta es una fila arbitraria, es cualquier fila menos la primera, el primer elemento siempre va a ser cero. Y así seguimos avanzando hasta que lleguemos al elemento en la diagonal principal. Cuando llegamos al elemento en la diagonal principal, pues ese ya no necesariamente es cero, ¿cierto? Es decir, nosotros vamos avanzando aquí en la matriz cero, 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 pero cuando llegamos a la diagonal principal, este no puede que no sea cero, ¿listo? Entonces a partir de aquí no sabemos si este es cero. Pero ahora utilizamos es la columna. Entonces en la columna íbamos avanzando así, íbamos avanzando hacia abajo. Los primeros no sabemos si son cero porque la matriz es así, tiene los ceros es por debajo. Entonces no sabemos si los de arriba son cero. Pero entonces vamos bajando hasta que llegamos a la diagonal principal. A partir de la diagonal principal, esto sí tiene que ser cero. O sea, de aquí para abajo esto tiene que ser cero. Y eso es lo que empezamos a usar aquí. B y J tiene que ser cero, porque a partir de BJJ, que es menor que B y J, es decir, ese término iba por aquí anteriormente, B nos empezó a dar cero. Entonces, a partir de aquí, B empieza a dar cero siempre, y al multiplicarse los elementos por cero siempre, pues vamos a tener que al final C y J es cero si I es mayor que J. ¿Listo? Si quieren, vemos un ejemplo rápido. 1, 2, 3, 0. Por 4, 5, 6, 0. Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar y ver que al final la matriz que nos dé aquí va a tener un cero acá. ¿Listo? Si multiplicamos 1 por 4 da 4 y 2 por 0 da 0. Entonces el primer elemento sería 4. El segundo elemento sería 1 por 5 da 5 y 2 por 6 da 12. Entonces 5 más 12 da 17. El siguiente elemento, ¿cuál sería? Sería 0 por 4 más 3 por 0. ¿Sí ven? Eso es lo que les decía. Primero en esta matriz nos da un 0 que multiplicamos con este 4. Y después, cuando ya este deja de ser un 0, pasa a ser un 3, pero este es el que se convierte en un 0 ahora.
Entonces 0 por 4 más 3 por 0 pues da 0. Y el siguiente término ya sería 0 por 5 más 3 por 6 da 18. Y así es como, digamos, cómo se ejemplifica esa propiedad. Lo que pasa es que cuando una columna empieza a dejar de ser cero, pues cuando una fila empieza a dejar de ser cero, la columna es la que empieza a dar cero, ¿sí? Y por eso la matriz de acá tiene un cero por debajo de la diagonal. ¿Listo? Bueno, espero que haya quedado claro ese ejemplo. El de la matriz diagonal es, bueno, voy a dejar que lo copie. El de la matriz diagonal es más fácil de hacer, porque no tienen que mirar si es mayor que J o menor, sino si es distinto de J. Entonces solo tienen que concentrarse en los términos donde sea igual y listo. ¿Vale? Listo. Entonces, continuemos con la clase, ¿vale? Hoy vamos a empezar un nuevo tema que es sistemas de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces va a pasar a eso. ¿Ya todos copiaron esto o los espero un poquito más? Bueno, entonces, va a continuar. ¿Listo? Entonces, bueno, esto era lo de producto de matrices. Vamos a empezar con sistemas de ecuaciones. Entonces, primero la definición. ¿Qué es un sistema de ecuación? Un sistema de ecuaciones lineales. Un sistema de ecuaciones lineales es un conjunto finito de m ecuaciones, es decir, tenemos m relaciones lineales entre variables y tenemos n variables que se están relacionando. Y eso nos da un sistema m por n. Y tendríamos m por n coeficientes, es decir, según el número de ecuaciones y variables que tengamos, pues para cada variable en cada ecuación va a corresponder un coeficiente. Entonces nos van a dar m por n coeficientes. ¿Listo? En general se puede escribir de la siguiente manera. Entonces fíjense que ahí tenemos primero una ecuación donde x, x1, x2, x3, así sucesivamente hasta xn son las variables de la ecuación. A veces se pueden escribir cuando digamos tenemos un número pequeño de ecuaciones, en vez de escribir x1, x2, x3, se escribe x, y, z como las variables, también se puede escribir así. A11, A12, A1n son números que acompañan a esas variables, ¿sí? Y B es el resultado del sistema. Entonces, por ejemplo, un sistema es así. Un sistema 2 por 2 sería de la siguiente manera. 1, bueno, 10 por x más 5 por y igual a 4 y 5 por x más 10y es igual a 3. Entonces, esto sería A11, esto sería A12, esto sería A21, esto sería A22, esto sería B1 y esto sería B2. ¿Sí? Esos números serían esos coeficientes que estamos viendo y las variables x1 sería x y x2 sería y. Entonces, esto es un sistema 2 por 2. ¿Listo? La manera más general de escribirlo, pues fue ese que vimos en la diapositiva. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un sistema con, en este caso, m y n eran iguales, eran dos, pero pueden ser que haya más ecuaciones que variables o más variables que ecuaciones. No hay, digamos, una regla sobre eso. Ya los resultados que nos den sí dependen del número de ecuaciones y de variables, pero uno puede tener un sistema como sea, con m
m por n y m por n puede ser cualquier cosa. ¿Listo? Entonces voy a darles un momento para que copien y ya continuamos. ¿Alguna pregunta, Juan David? Que vi que quitó de silencio el micrófono. Listo. Supongo que ya todos terminaron de copiar, entonces pasemos a lo siguiente. ¿Listo? Entonces, fíjense que ese sistema lo podemos representar de esta manera. Si cogemos esos números o esos coeficientes y los organizamos en un vector fila y las variables los organizamos en un vector columna, pues nos daría como resultado al hacer ese producto entre vectores, eh, nos daría pues justamente esa ecuación, A11 por X1, el primer elemento por el primer elemento, el segundo elemento por el segundo elemento y así sucesivamente. Fíjense que eso es lo mismo que tenemos en el primer renglón, ¿cierto? Entonces, esta información la podemos resumir de esa manera, como un producto entre vectores. Pero fíjense que incluso podríamos resumir toda la información del sistema si A la construimos con una matriz con dm por n, poniendo los coeficientes organizados. A X lo construimos con un vector de variables y B es el vector de resultados, ¿cierto? Si hacemos eso, fíjense que pues podemos representar el sistema de ecuaciones de esta manera. A por X igual a B. Ahí tendríamos el sistema de ecuaciones, ¿cierto? Porque pues tendríamos que al hacer la multiplicación tendríamos las ecuaciones y al igualar a B pues tendríamos igualado a los resultados. Entonces, lo que vemos ahí es que esta es una manera de resumir ese sistema. Ahí hay un pequeño error en las diapositivas porque es hasta BM, no BN. ¿Por qué? Porque A es M por N, X es N por 1. Entonces el resultado tiene que ser M por 1, no N por 1. Entonces hay hasta M Bs, no hasta N. ¿Listo? Para que tengan eso en cuenta. ¿Alguna pregunta de por qué el sistema se puede ver con esta forma matricial o de la forma matricial como tal? Bueno, pues fíjense que dado como está definida la multiplicación de matrices, el primer elemento de B, es decir, B1, tiene que ser igual a la primera fila por la columna X. La primera fila es A11, A12, A13, así sucesivamente hasta A1n. Entonces, por la primera columna sería A11 por X1 más A12 por X2 y así sucesivamente hasta A1n por Xn sería igual a B1. ¿Y eso qué es? Eso es exactamente lo mismo que tenemos acá, en la primera ecuación. Y si hacemos eso con todas las filas y todas las columnas, lo que tendríamos es que estamos resumiendo ese sistema de ecuaciones como un problema de una matriz por un vector igual a un vector. Esa matriz es de tamaño m por n, el vector es de tamaño n por 1, m por n y n por 1,
Entonces, miremos aquí. A es m por n, x es de n por 1. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el resultado b? Pues se puede multiplicar porque n es igual, pero el resultado sería de tamaño m por 1. ¿Listo? Claro, pues tendríamos una solución para cada una de las ecuaciones. Si hay m ecuaciones, entonces necesitamos m soluciones, ¿sí? Para las ecuaciones. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro? No. Recuerden que para multiplicar esto de aquí tiene que coincidir, ¿sí? Pero no tiene que ser del mismo tamaño. Exactamente. El número de columnas de A tiene que ser igual al número de filas de B. El número de columnas de A es n y el número de filas de B es n. Entonces, pues ahí se puede. Claro, da como resultado un vector columna de tamaño m por 1. Porque el tamaño del resultado siempre es de este por este. Pues porque si fuera uno por n no se podría multiplicar, porque el n tiene que coincidir aquí. Listo. Listo. Entonces, en esos sistemas que estamos definiendo, hay dos tipos que se pueden clasificar. Uno serían sistemas homogéneos y otros serían sistemas no homogéneos. ¿Sí? ¿Qué es un sistema homogéneo? Un sistema homogéneo es donde ese vector B es un vector de ceros. ¿Sí? Y un sistema no homogéneo es donde pues, ese vector tiene algún elemento que no sea ceros. ¿Ya? Un sistema homogéneo es donde todos los B son ceros. Y un sistema no homogéneo es si algún B es distinto de cero. ¿Listo? Por ejemplo, ahí el sistema que tenemos ahí abajo, ¿es homogéneo o no homogéneo? Homogéneo. Homogéneo, ¿cierto? Muy bien, correcto. Ahora, la nota dice que todo sistema de ecuaciones tiene un sistema homogéneo asociado. ¿Qué quiere decir eso? Que cualquier sistema que escribamos, vamos a llamarle el sistema homogéneo asociado al mismo sistema, pero igualado a cero. Por ejemplo, si tenemos este sistema, ¿cuál sería el sistema homogéneo asociado a ese sistema que tenemos ahí? Me parece que eso no ha sido tan claro. El sistema homogéneo asociado, exactamente, sería poner cero en lugar de B, es decir, sería este de acá. Este sería el sistema homogéneo asociado a este de acá. ¿Listo? Entonces, claro que es un sistema homogéneo asociado.
Listo. Un sistema homogéneo asociado es, si tenemos un sistema donde aquí B es distinto de cero, el sistema homogéneo asociado es el mismo sistema, fíjense que esta parte es igual, pero igualada a ceros. Este es el sistema homogéneo asociado a este que está aquí arriba. El de abajo es el asociado al que está arriba. ¿Listo? No, no son iguales. Para la pregunta de Sergio. Pregunta si esto significa que los sistemas son iguales. No, no son iguales, pero sí comparten algunas relaciones que nos van a servir más adelante. ¿Listo? Ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, lo que estamos diciendo, todo sistema de ecuaciones tiene un sistema homogéneo asociado. Es simplemente cambiar el vector de resultados por un vector de ceros. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Vamos a hablar de las soluciones a un sistema. Las soluciones son un conjunto de números, ¿sí? Unos números constantes, unos números que al hacer la operación matricial se cumple la igualdad. Es decir, son los números que satisfacen esa ecuación. ¿Listo? Por ejemplo, ese primer puntico que aparece ahí, considere el sistema tal. Esa de ahí abajo es una solución. Por favor, comprueben si es una solución. ¿Listo? Y me comentan. Listo, parece que a todos les dio que sí era la solución. Vamos a comprobarlo aquí. ¿Listo? Entonces tenemos la matriz 1, 2, 3, 0, 0, 1, menos 1, 2, 4 creo que era. ¿Cierto? Sí. Y la solución era 0 menos un medio 1. 0 menos un medio 1. Entonces vamos a comprobar si sí es la solución. Si sí es la solución, al hacer esta multiplicación nos debería satisfacer la igualdad, que es que esto es igual a 2, 1, 3. ¿Listo? Entonces vamos a mirarlo. Aquí creo que no cabe, entonces vamos a copiarlo y pegarlo en otro lado. Listo. Entonces vamos a hacerlo. 1, 2, 3 lo multiplicamos 0 menos 1, 2. Entonces daría 0 por 1 más 2 por menos un medio más 3 por 1. Eso nos da 0 por 1 da 0, 2 por menos un medio da menos 1 y 3 por 1 da 3. Eso sería menos 1 más 3, 2. Entonces, aquí vamos bien. ¿Listo? El siguiente sería 0 por 0 más 0 por menos un medio más 1 por 1. 1 por 1 pues da 1. Entonces aquí también vamos bien. ¿Listo? Y ya el último sería 0 por menos 1 más menos un medio por 2 más 4 por 1. ¿Cierto? Menos un medio por 2 da menos 1 y 4 por 1 da, esto entre paréntesis, ¿no?
Y 4 por 1 da 4. Menos 1 más 4 daría igual a 3. Que también coincide con este. ¿Listo? Entonces, pues, como ustedes también comprobaron, esta sí es la solución de ese sistema de ecuaciones. ¿Vale? Entonces, ahora miremos el caso 2 por 2. ¿Listo? Y vamos a ver cómo se graficaría un sistema 2 por 2 en un plano cartesiano. Si tenemos ese sistema 2 por 2, eso es lo que vamos a ver ahora, Lina. Vamos a mirar el número de soluciones. ¿Listo? Para eso vamos a empezar con el sistema 2 por 2. ¿Vale? Entonces, fíjense que podemos despejar y en ambas ecuaciones. Si despejamos y, pues nos daría que y es igual a mix por ci, donde mi es AI1 sobre AI2 y ci es BI1 sobre AI2. Es decir, lo que estamos haciendo es despejando. Si despejamos y, sería pasar a restar A11x y después pasar a dividir A12. Si hacemos eso, pues nos va a quedar de esta manera. ¿Por qué ponemos en términos de M y de C? Porque así es como se pone cuando uno va a graficar una función, una recta, y sabemos que M es la pendiente de esa recta y C es el punto de corte con el eje Y, ¿cierto? Hasta ahí es claro, ¿sí? ¿Recuerdan eso de cálculo? O, bueno, de matemáticas básicas incluso. Listo. Entonces, para este caso, ¿cuál sería ese despeje? ¿Cómo quedaría Y en ambos casos? ¿Devolver ahí, Julián? Listo. Pues igual eso no es como tal para usarlo, sino es como para que tengan claros que lo que estamos haciendo es despejar, ¿listo? Listo. Entonces ahí ya pudieron despejar Y, ¿cómo quedan esas ecuaciones? Correcto, la primera está bien. Sí, muy bien. ¿Y la segunda? Correcto. Bueno, la de Francisco tendría que escribirlo entre paréntesis, ¿no? Así no es lo mismo. Listo. Muy bien. Entonces, al cruzar esas ecuaciones en el plano cartesiano, lo que obtenemos es esto. La roja es la, la segunda ecuación, la azul es la primera
y lo que tendríamos es esa gráfica. Y vemos que se tocan en un solo punto. Y esa sería la solución, digamos, de ese sistema. ¿Vale? Ahora, en este caso, por favor hagan el despeje rápidamente. ¿Listo? Y lo escriben rápido en el chat. Correcto, Daniel. Listo, esa sería la primera. Listo. Miremos un momento la que puso Juan Pablo. Fíjense que podemos simplificar esa ecuación. Si factorizamos el 2 de la segunda y lo simplificamos con el 6 que está abajo, nos quedaría 6 más 5 sobre 3. Es decir, ambas tendrían la misma pendiente que sería 5 tercios, ¿cierto? ¿Eso es claro para todos? Que ambas ecuaciones tienen la misma pendiente que es 5 tercios. Listo. ¿Qué pasa cuando dos ecuaciones tienen la misma pendiente, pero cortan en un punto distinto el eje Y? Se comportan de esta manera. Ambas que exactamente son paralelas. Ambas crecen a la misma tasa, pero como están alejadas desde el comienzo y crecen a la misma tasa, pues nunca se van a tocar, ¿cierto? Es decir, son líneas paralelas. Entonces vemos esas dos rectas paralelas y pues cuál va a ser la solución del sistema. Si las dos rectas no se tocan en ningún momento, significa que no se cumplen al tiempo en ningún momento. Es decir, no existe solución para ese problema. ¿Listo? Ahora, para este caso, por favor traten de despejar y de simplificar rápidamente esas ecuaciones. ¿Listo? Exactamente, las soluciones donde se cruzan. ¿Por qué? Porque donde se cruzan se están cumpliendo ambas rectas al mismo tiempo, se cumplen las dos condiciones. Eso quiere decir que pues que es donde está la solución del problema. ¿Listo? Correcto. Al despejar y simplificar, nos damos cuenta que queda exactamente la misma ecuación. O sea, son lo mismo, nos están dando la misma información. ¿Listo? Pero pues al ser ecuaciones distintas, pues al graficarlas, pues van a quedar así, van a quedar superpuestas. Es decir, en todos los puntos donde se están tocando cumplen la solución, pero se tocan en todos los puntos, es decir, tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Este es el caso donde tienen infinitas soluciones. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos tres casos, ¿no? Una solución, eh, infinitas soluciones o no solución. ¿Creen que haya otro caso? Por ejemplo, ¿creen que haya el caso donde hay tres soluciones, pero no infinitas, ni una, sino tres? ¿Creen que ese caso puede existir? ¿Qué tal en un sistema tres por tres? ¿Sí podría existir en un sistema tres por tres? Porque ahorita estamos viendo rectas, ¿no? Entonces son en un sistema dos por dos. Bueno, todos parecen muy convencidos de que no se puede dar el caso. Y en un sistema dos por dos es fácil probarlo. Pero, pero alguien podría demostrarlo para un sistema n por n. N por m, digo. ¿Se les ocurre cómo puede hacer esa demostración? No, 3 no implica que sean cuadráticas, sigue siendo lineal. ¿Listo?
¿Listo? ¿A alguien se le ocurre cómo podría demostrarse eso para n por m? Bueno, fíjense que todos tenían muy claro con la inversa. No, creo que con la inversa. Bueno, si es invertible, pero eso no prueba que no haya más de una solución. Si es invertible, se prueba que solo hay una solución, pero no implica que haya más de, o sea, que no puedan haber más de una. ¿Sí me entiende? Si existe la inversa, sabemos que hay única solución. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero con la inversa no se podría probar eso. Lo que queremos probar es que no existe el caso donde haya más de una solución y que no sean infinitas. ¿Listo? Que hayan 10, 8, una, bueno, una sí, dos. ¿Listo? Entonces vamos a mirar eso. ¿Por qué? Porque con esto quería mostrarles que aunque todos tienen claro, como por lógica, que solo puede haber o una o infinitas o ninguna, no es tan fácil probar ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se probaría? ¿Cómo se plantea la demostración? Pues lo que queremos demostrar es que eh, si tenemos más de una solución, pues tenemos infinitas. ¿Listo? Entonces vamos a plantear el caso donde tenemos más de una solución. Y de esas, no sé, n soluciones que tenemos, que son menos de infinitas, tomemos dos. Entonces tenemos estas dos soluciones. ¿Listo? Estas dos son soluciones. ¿Qué quiere decir? Que al multiplicar a por ese vector x1, como resultado obtenemos b. Y al multiplicar a por ese vector x2, como resultado obtenemos b. ¿Listo? Es claro, son claras lo que estamos hablando de las soluciones, ¿sí? O sea, este planteamiento hasta aquí es claro, ¿no? Lo que estamos diciendo es que tenemos dos soluciones al sistema. Es decir, que tenemos, este es un vector, este es otro vector, que al multiplicarlo por a nos da b. Es simplemente eso. Y ese vector no son variables, son soluciones. Es decir, ese vector está compuesto por números que cumplen esa ecuación. ¿Listo? Son números. Bueno, números organizados en un vector. ¿Listo? Bueno, entonces, ambos son soluciones. ¿Qué pasa con este vector? ¿Qué pasa si multiplicamos a ese vector por la matriz A? ¿Qué nos da como resultado? Se cancelan, ¿cierto? Fíjense que estamos diciendo que son dos soluciones distintas. Entonces, esto no es igual a cero. Esto de aquí no es igual a cero. ¿Listo? Eso hay que tenerlo claro desde el comienzo. Pero, al hacer esta operación, pues A por X1 es solución, entonces esto da B. Y A por X2 también es solución, entonces esto da B. Y B menos B, eso sí da cero. ¿Listo? Correcto. Lo que dice Daniel, que da B menos B y eso daría cero. ¿Listo? Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Pero ¿qué significa? Si llamamos a x1 menos x2, llamémoslo x0, eso significa que esto es x0. Entonces tenemos que a por x0 es igual a cero, ¿cierto? ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es x0 entonces? Si tenemos esto, no necesario, correcto, es lo que dice Fabián. X0 no es el sistema homogéneo, el sistema homogéneo asociado es este, A por X.
donde x es un vector de variables. A por x igual a 0. Lo que es x0 es la solución a ese sistema homogéneo. ¿Listo? X0 no es 0. De hecho, miren, aquí está escrito. X1 menos X2 es distinto de 0. Aquí está. Y X1 menos X2 es igual a X0. Entonces, X0 es distinto de 0. ¿Listo? Eso tenemos que tenerlo claro. Y eso parte de lo que estamos suponiendo. Eso no es una suposición que es extra que estamos haciendo. Eso está ahí escrito en el ejercicio tal cual. ¿Listo? Pero X0 sí es la solución del sistema homogéneo asociado. ¿Listo? Ahora, listo. Vamos a repasarlo. Dijimos que tenemos dos soluciones distintas, x1 y x2, ¿sí? Si son dos soluciones distintas, al restarlas no me pueden dar cero, porque la única manera de que yo reste algo y me dé cero es que tenga exactamente lo mismo en ambos lados, ¿cierto? A esa resta yo le puse un nombre, le puse de nombre x0. Y mire que al multiplicar ese x0 por la matriz A, me da cero. Si al multiplicar ese vector por la matriz A me da cero, significa que ese vector que resulta de esa resta es la solución del sistema homogéneo asociado a x igual a cero. ¿Listo? Y pues ese x0 no puede ser cero porque x1 y x2 son distintos. Y como x1 y x2 son distintos, la resta no me puede dar cero. ¿Sí? No, A no es cero. Hay casos donde sin A ser cero, al multiplicarla por un vector que tampoco es cero, puede dar cero. No se les olvide que nosotros dijimos que una matriz era igual a cero cuando se multiplicaba por un escalar. Alguno de los dos tenía que ser cero, pero aquí no estamos multiplicando por un escalar, estamos multiplicando por un vector. ¿Listo? Para que no se confundan con la propiedad que vimos antes. X0 no es un escalar, es la solución del sistema asociado. Pues miren, ¿qué es esto de aquí? Esto es un sistema. Esto es un sistema de ecuaciones. Este de aquí, el que acabo de encerrar en un cuadrito. Ese es un sistema. Ese sistema AX igual a cero, ¿cierto? ¿Y cuál es la solución de este sistema? Pues es una donde es sí, un vector que al multiplicarlo por A me dé cero. Pues resulta que este vector x0 que construimos cumple eso, al multiplicarlo por A da cero. Entonces es solución a este sistema de aquí. ¿Listo? No es que lo convierta en homogéneo, sino que encontré la del homogéneo, pero no es que lo haya convertido, es que, o sea, es que esto no era el sistema original, ¿listo? El sistema original era este, y esta era la solución. Lo que hicimos fue multiplicar esa matriz por otra matriz y resultó darnos la solución del sistema homogéneo. El homogéneo surgió solo. Al hacer la multiplicación de A por esa resta, nos surgió el sistema homogéneo. No es que yo lo haya puesto ahí, sino que surgió. No, pues no creo que pueda dar un ejemplo con números porque pues tendría que pensar en un sistema que tenga dos soluciones y así sucesivamente. Tienen que tratar de abstraerlo. Tenemos dos soluciones para un sistema no homogéneo. Al restar, al restar esas soluciones y multiplicarlos por A, esa resta es la solución del sistema homogéneo asociado. Gráficamente no, eso no se puede ver porque estamos trabajando en más de dos dimensiones. Sí, x1, x2 es igual a cero, miren, aquí está. X1 menos x2 es igual a cero. A x0 digo. Pero x0 no es cero porque x1 y x2 son distintos. A multiplicar x1 y x2, x1 menos x2 por A, da cero, eso sí da cero. Y eso nos implica que x0
es la solución del sistema homogéneo asociado. ¿Sí? Voy a plantear un ejemplo, pero no sé, o sea, no voy a resolverlo. Digamos que tenemos este sistema y digamos que esta es la solución de ese sistema. Digamos, ¿sí? No, no va a dar igual, exactamente igual. Y digamos que aquí tenemos otra solución a ese sistema. ¿Listo? A ver, tiene que ser el mismo sistema. Uno, 3, 4, 5. Supongamos que las dos son soluciones. Lo que estoy diciendo es que si resto este vector con este vector, eso daría 1, 3, 4, 5. Esto daría 2 y 2. Esto sería la solución del sistema homogéneo. Es decir, esto da cero. ¿Listo? Así estos den algo distinto de cero. ¿Vale? Eso es lo que estoy diciendo. ¿Listo? Para mí la manera más fácil de verlo es abstractamente, así, con el... Todavía no hemos terminado la demostración, vamos hasta ahí. ¿Listo? Es que de pronto es eso, no hemos llegado a ninguna conclusión. Ahí vamos. ¿Listo? Quería que tuvieran claro hasta dónde vamos. X0 es la solución del sistema homogéneo asociado al sistema AX igual a B. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Ahora vamos a construir otra solución. La vamos a construir de la siguiente manera. La vamos a llamar XK, donde K es una constante, pero aquí esa K es solo el subíndice. X sub K es igual a X1 menos K veces X0. ¿Listo? Ese AX igual a cero es el sistema homogéneo asociado. Recuerden que yo dije que todos los sistemas tenían un sistema homogéneo asociado. Sí, hasta ahí eso es lo que hemos probado hasta ahora, que la resta de dos soluciones de un sistema es la solución al sistema homogéneo asociado. Lo que dice Juan David es correcto, pero hasta ahora eso no es lo que queremos demostrar. Eso es algo que estamos usando previamente. ¿Listo? Ahora, lo que les estaba diciendo es que creamos otra solución, XK. Fíjense que esa solución va a ser X1 menos K, que es una constante, por X0. Esa constante yo la elijo arbitrariamente, esa constante puede ser cualquier número. Es decir, estamos creando infinitas soluciones. ¿Listo? En este momento eso es lo que estamos haciendo, estamos creando infinitas soluciones al sistema. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ese K puede ser cualquier cosa. ¿Listo? ¿Qué pasa si multiplicamos A por XK? ¿Cuánto da eso? Correcto, da B. Muy bien. Vamos a hacerlo. A por XK, eso es igual a A por X1 menos K por X0. Y eso es igual a A por X1 menos K, podemos sacarlo por AX0. X0 sabemos que es la solución del sistema homogéneo, entonces esto da cero. Y esta es la solución del sistema, entonces esto da B. Entonces nos quedaría B menos K por el vector cero, pero K por el vector cero da cero, entonces esto sería igual a B. ¿Listo?
Pero ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Eso significa que AXK es igual a B. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que XK qué es? Es la solución, es una solución al sistema que habíamos, exactamente, es otra solución al sistema que habíamos visto originalmente. Pero fíjense que esa solución no depende del K. Yo puedo poner ahí el K que quiera y va a ser solución. Es decir, ese K puede ser uno, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 1000, puede ser 1.000.000, puede ser 100.000. Entonces, como tengo infinitos K, tengo infinitas soluciones. Entonces, con esto demostramos que si tiene más de una solución, entonces tiene infinitas soluciones. ¿Listo? Ahora sí fue claro. ¿O alguno de los que iba perdido siguió perdido? Listo. Entonces, voy a repasar lo que hicimos. Pues es exacto. La demostración, fíjense que a veces hay demostraciones así que se llaman demostraciones por construcción. Y es que uno va construyendo cosas durante la demostración que al final le dan el resultado que uno quiere. Entonces esas demostraciones suelen ser difíciles. Yo no le pido que hagan una demostración como esta, pero sí quiero que las entiendan. Estamos haciendo. ¿Listo? Lo que hicimos fue construir la solución del sistema homogéneo basándome en las dos soluciones que teníamos del sistema no homogéneo. Construimos la solución del sistema homogéneo y con esa solución construimos infinitas soluciones. Y nos dimos cuenta que esas infinitas soluciones eran efectivamente infinitas soluciones del sistema que estábamos buscando. ¿Listo? Listo, tranquilos. No, no, la idea no es que puedan hacer esto ya mismo. ¿Listo? Esas demostraciones por construcción son difíciles. Digamos, fíjense que esta demostración es bastante distinta a la que vimos al comienzo de la clase de matrices, de matriz triangular. Porque ahí simplemente yo lo que hice fue aplicar las propiedades, cogí una matriz, apliqué la multiplicación, apliqué que ambas eran triangulares superiores y ya con eso llegamos al resultado. ¿Sí? Simplemente revisamos y vimos, ah, sí, todo a cero, listo. Pero esta es distinta, en esta tuvimos que pensar en cómo serían esas infinitas soluciones para poder hacerlo. Entonces, de pronto la otra era más larga, pero esta es un poquito más complicada, como de pensar, ¿listo? De este tipo no les voy a poner a hacer, ¿vale? De este tipo no, pero tal vez del tipo anterior sí, ¿listo? Vale, entonces continuemos. Pero sí es importante que las entiendan, es muy importante que entiendan esas demostraciones para que de verdad estén entendiendo cómo se usan los conceptos, ¿listo? Entonces, aquí surge este teorema. El teorema nos dice, en todo sistema lineal ocurre una y solo una de las siguientes posibilidades. Tiene única opción, tiene única solución, digo, tiene infinitas soluciones o no tiene solución. Tenemos alguna de las tres, se cumple alguna de las tres. No existe la otra opción que es que tenga finitas soluciones, pero más que una. Eso no puede pasar. ¿Listo? Y cuando pasa la una o la dos, es decir, que tiene única o tiene infinitas soluciones, el sistema se llama consistente. Cuando pasa la opción número 3 que no tiene solución, el sistema se llama sistema inconsistente. ¿Listo? Ahora les hago una pregunta. ¿Un sistema homogéneo puede ser inconsistente? Es decir, puede no tener solución. Bueno, terminen de copiar y si quieren vayan pensando. ¿Listo? Mientras van copiando, van pensando esa pregunta. ¿Un sistema homogéneo puede no tener solución? ¿Puede ser inconsistente?
Correcto. Juan Sebastián dio en el blanco. Dijo, creo que no, las variables podrían ser todas cero y eso sería una solución. Exactamente. Los sistemas homogéneos siempre tienen la solución, una solución que se llama solución trivial, que es la solución donde todas las variables valen cero, pues obviamente una matriz A por cero, pues va a dar cero, entonces va a ser una solución al sistema homogéneo. Esa solución se llama solución trivial, pero hay sistemas homogéneos que tienen otras soluciones aparte de esa solución. ¿Listo? Claro, eso es la solución trivial. Listo. Es simplemente pues que un sistema homogéneo pues siempre se puede solucionar eh, con el vector de ceros. ¿Listo? Ya, nada más que eso. Listo. Sí, lo más probable es que el quiz sean demostraciones, pero pues ustedes no las pueden escribir. Entonces sea más que eh, digan si algo es falso o verdadero. Entonces ahí tendrían que demostrarlo para ustedes mismos saberlo, no para yo verlo porque no voy a poder verlo. ¿Listo? O sería como falso verdadero, o que yo haga una demostración y les pregunte si está bien, digamos, si hay algún paso mal hecho o cosas por el estilo. ¿Listo? Eso es lo que estoy pensando para el quiz. Listo. Entonces, pues ya podríamos acabar la clase. Digamos, la clase cierra con esto, con estos dos ejercicios. Este es para que los traten de hacer ustedes. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes demuestren eh, que si x1 y x2 son soluciones de un sistema homogéneo, entonces alfa x1 más beta x2 también es una solución. ¿Listo? Entonces es simplemente tratar de probar que eso también es una solución. ¿Cómo lo hacen? Pues multiplicándolo por a. Si da cero, pues es una solución. ¿Listo? Entonces traten de hacer ese ejercicio, ¿vale? Y con eso terminaríamos la clase. El quiz puede entrar, entran todos los temas hasta la clase de mañana porque el quiz es el lunes. ¿Listo? Sí, el quiz es el próximo lunes y entran los temas hasta la clase del miércoles, digo, no de mañana, sino del miércoles. Entonces, cuando acaben de hacer este problema, pues ya terminaríamos. Entonces, ¿alguien ya lo está intentando hacer? ¿Alguien lo pudo hacer? Y que por favor trate de explicar, ya sea por cámara, o digo por cámara no, sino por micrófono o por chat, cómo lo hizo.
Sí, claro, Daniel, si quiere hágalo por micrófono. Sí, no, no, no pasa nada, no los estoy calificando, pueden hablar tranquilamente, no se preocupen. Listo, profe. Buenos días y a mis compañeros y compañeras. Bueno, pues encuentro que sí son solución porque resulta que lo que nos están presentando es un sistema homogéneo en donde A por X es igual a cero. Y como acabamos de ver en la demostración anterior, un sistema pues no puede tener eh, soluciones mayores que uno y menores que infinito, por decirlo así. O sea, o tiene infinitas o tiene una solución o no tiene solución. En este caso, vemos que sí, o sea, que sí va a tener solución. ¿M? Entonces, o tiene una solución o tiene infinitas soluciones. Y como sabemos que X no es cero, o sea, X es diferente del vector cero, ¿cierto? Entonces, para que, espera, que me perdí acá. No, Eh, sí, uy, espera, que tenía ahorita la idea ahí y se me volvió, me distraje acá un momento. Tranquilo. Ah, es algo como lo que está diciendo Juan Sebastián, pero es que yo tenía el argumento y me enredé acá en la explicación. Vale, listo. Si quiere ya apague el micrófono y sí, es correcto, es algo como lo que está diciendo Juan Sebastián. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a multiplicar A por alfa x1 más beta x2, ¿cierto? Al multiplicar A por alfa x1 más beta x2, pues se reparte. Queda A por alfa x1 más A por beta x2. El alfa y el beta son números, entonces no importan dónde estén ubicados, pues no afecta. Entonces queda A por x1, eso daría 0 porque x1 es solución. A por x2, eso da 0. Y alfa por 0 y beta por 0, pues va a dar 0. Entonces va a dar 0 más 0. Entonces A por alfa x1 más beta x2 va a dar igual a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que alfa x1 más beta x2 es solución. ¿Listo? Es el razonamiento que usó Juan Sebastián. Lo voy a escribir rápidamente aquí en la tabla. Entonces llamemos a alfa x1 más beta x2, llamémoslo eh, x3. Entonces esta es otra solución. O vamos a ver si es otra solución. Entonces, si multiplicamos a por x3, eso nos da a por alfa x1 más beta x2, y eso nos da a por x1 más beta por a x2. Pero esto es una solución, entonces esto da 0. Y esto es otra solución, entonces esto da 0. ¿Sí? Eso lo planteamos desde el comienzo. Aquí decía que x1 y x2 eran soluciones. Por eso esto da 0 y esto da 0, ¿cierto? Y como resultado nos queda alfa por 0 más beta por 0. Y eso da 0, porque 0 más 0 es 0. ¿Listo? Y entonces llegamos a que a por x3 es igual a 0. Entonces x3 es solución. ¿Y x3 qué es? Es esto. Por tanto, eso es una solución. ¿Vale? Listo. Si quieren pueden repasarlo. No, alfa y beta, lo que implica es que alfa y beta no influyen, porque alfa por cero, pues, alfa puede ser cualquier número y beta puede ser cualquier número, y al multiplicarlo por cero me va a dar cero, multiplicarlo por cero me da cero, y a sumarlo me da cero, entonces alfa y beta no influyen qué número sea. ¿Listo? Y pues la pregunta que les hago es así, les queda para que ustedes la piensen, es ¿qué pasa si el sistema es no homogéneo? ¿Se puede hacer ese mismo argumentación? Entonces revísenlo ustedes mismos, ¿vale? Y ya la próxima clase comenzaríamos con matriz escalonada por filas. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy. Si hay alguna pregunta, pues pueden hacerla, muchachos.
Julián pregunta por qué A por X1 da cero, porque X1 es solución, ahí decía al comienzo, X1 es solución del sistema homogéneo, es decir, que al multiplicarlo por A da cero. ¿Listo? Un sistema es solución si al multiplicarlo por la matriz da el resultados. En este caso el sistema era homogéneo, entonces tiene que dar cero. Pero si el sistema no es homogéneo, para que sea solución al multiplicarlo tiene que dar B. ¿Listo? No, pues pueden estudiar los ejercicios que hemos visto del taller para el quiz. Sí, eso es buena idea. Pero no es que haya un taller pre-quiz. ¿Listo? No homogéneo significa que al multiplicar X por A da B y B es distinto de cero. ¿Listo? Bueno, Profe, perdón, una pregunta. Entonces, hasta el momento lo que estamos diciendo es que cuando el sistema es no homogéneo es que es A por X distinto de cero, ¿correcto? A por X es igual a B y B es distinto de cero. Ok, vale, gracias. ¿Listo? ¿Listo? Pues si no hay más preguntas, entonces voy a dejar de tener la grabación y nos vemos el próximo miércoles. ¿Listo?